El primer ejercicio, el enunciado dice lo siguiente. Si en los conjuntos de datos formados 1, 3, 5 y 7 corresponde a una población, calcular la varianza y la desviación estándar. Entonces, el primer dato que necesitamos sacar es el cálculo del rango. Este cálculo del rango se saca entre el valor más alto de todos los datos y el valor menor, es decir, el límite máximo y el límite mínimo. Estos dos límites se restan y el resultado es el rango que da. En este caso el límite mayor es 7, el límite menor es 1 y su resta da 6. Como segundo paso, entonces calculamos la medida de los datos. La medida de los datos se suman todos los datos dados, el número de datos se suman todos y se dividen sobre el número total de datos que encontramos. Aquí tenemos 1, 3, 5 y 7, son todos los datos que tenemos. Este da un total de 16 cuando se suman y este se divide en 4, que es el número total de datos que tenemos. Esto da un total de 4. Para el tercer paso calculamos la varianza de los datos. Entonces se coge cada dato, se resta en el número de datos y se saca la potencia a 2. Entonces quedaría, se hace el ejercicio, quedaría el total ya con la resta y el exponente. Los resultados es 9, 1, 1 y 9. Esto todo se divide también entre el número de datos y da un resultado de 5. Y para el último paso calculamos la desviación estándar, que es simplemente sacar la raíz de 5. En el segundo enunciado nos dice, considere una muestra con los datos 27, 25, 20, 15, 30, 34, 28 y 25. Nos pide calcular el rango, la varianza y la desviación estándar. Como primer paso vamos a calcular la media muestral, la cual se saca con todos los datos, se suman todos los datos y este total se divide en el número total de datos que hay. Es decir, la suma total de datos da 204. Esto se divide en 8, que son el total de los datos que tenemos, da un total de 25,5. Como segundo paso vamos a calcular la varianza. Para calcular la varianza, entonces cogemos cada dato que nos proporciona el enunciado, lo restamos con el total de la media muestral, la cual sería 25,5, y esto se eleva al cuadrado. Así se hace con todos los datos y cuando se hace toda la suma y todas las operaciones entre paréntesis, esto se divide en 8 menos 1, es decir 7. Entonces la fracción como tal, la división, quedaría 242 dividido 7. Esto nos da un total de 34,57. Y para el tercer paso calculamos la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar simplemente sacamos el exponente de 34,57, la cual sería 5,87. Y calculamos el rango, que como ya sabemos es el límite máximo menos el límite mínimo. El límite máximo es 34, el límite mínimo es 15. Esto nos da un total de 19. En el enunciado del tercer ejercicio encontramos que dice: los salarios de cada hora de una muestra de empleados de una tienda son de 12 pesos, de 20 pesos, de 16 pesos, de 18 pesos y de 19 pesos. Aquí nos pide calcular la varianza y la desviación estándar. En el primer paso nos pide pues calcular la media de datos, que sería todos los datos sumados divididos en el número total de datos que encontramos. Entonces sumamos el 12, el 20, el 16, el 18 y el 19. Esto nos da un total de 85, lo dividimos en 5 y nos da un total de 17. Para el segundo paso calculamos la varianza de datos. Esto es sigma al cuadrado es igual a 12 menos 17, que 17 fue el valor de la media que nos dio anteriormente, elevado al cuadrado. Y así hacemos con todos los datos que nos proporcionan, es decir, 20 menos 17 al cuadrado, 16 menos 17 al cuadrado, 18 menos 17 al cuadrado, 19 menos 17 al cuadrado. Todo esto se divide entre 5 menos 1, así tal cual dice la fórmula, que 5 vendría siendo pues el total de todos los datos y la fórmula nos dice que le restemos 1. Esto nos da un total de, la suma de todos los datos nos da 25, 9, 1 y 4. Esto lo dividimos en 4 y quedaría en fracción
40 dividido 4. Esto ya le sacamos la fracción para que quede en número decimal y nos da un total de 10. Y para calcular la desviación estándar simplemente sacamos la raíz de 10, que esto sería un total de 6,3246. En el enunciado del tercer ejercicio encontramos que dice: los salarios de cada hora de una muestra de empleados de una tienda son de 12 pesos, de 20 pesos, de 16 pesos, de 18 pesos y de 19 pesos. Aquí nos pide calcular la varianza y la desviación estándar. En el primer paso nos pide pues calcular la media de datos, que sería todos los datos sumados divididos en el número total de datos que encontramos. Entonces sumamos el 12, el 20, el 16, el 18 y el 19. Esto nos da un total de 85, este lo dividimos en 5 y nos da un total de 17. Para el segundo paso calculamos la varianza de datos. Esto es sigma al cuadrado es igual a 12 menos 17, que 17 fue el valor de la media que nos dio anteriormente, elevado al cuadrado. Y así hacemos con todos los datos que nos proporcionan, es decir, 20 menos 17 al cuadrado, 16 menos 17 al cuadrado, 18 menos 17 al cuadrado, 19 menos 17 al cuadrado. Todo esto se divide entre 5 menos 1, así tal cual dice la fórmula, que 5 vendría siendo pues el total de todos los datos y la fórmula nos dice que le restemos 1. Esto nos da un total de, bueno, la suma de todos los datos nos da 25, 9, 1, 1 y 4. Esto lo dividimos en 4 y quedaría en fracción 40 dividido 4. Esto ya le sacamos la fracción para que quede en número decimal y nos da un total de 10. Y para calcular la desviación estándar simplemente sacamos la raíz de 10, que esto sería un total de 6,3246. En el cuarto ejercicio, el enunciado nos dice: el peso de una muestra de futbolistas de Perú tiene una medida de 60 kilogramos y una desviación estándar de 5 kilogramos, mientras que el peso de otra muestra de futbolistas de Colombia tiene una media de 85 kilogramos y una desviación estándar de 6,8 kilogramos. ¿Cuál de las muestras de los futbolistas tiene mayor dispersión relativa respecto al peso de los jugadores? Aquí lo que vamos a utilizar es la fórmula de coeficiente de variación. Entonces en la muestra A, lo primero que hacemos es pues los datos que nos dan como tal el enunciado. Entonces quedaría 5 sobre 60, esto multiplicado por 100, para que el resultado nos quede en porcentaje. El primer resultado nos da 8,33%. En la muestra B hacemos exactamente lo mismo, 6,8 sobre 85, que fueron los resultados que fueron la información que nos dan en el enunciado, esto por 100%, y nos da un total de 8%. Entonces pues aquí se logra analizar que la muestra A de futbolistas pues tiene mayor dispersión relativa pues respecto al peso de los jugadores. En el quinto punto nos pide calcular la varianza y la desviación estándar de las edades de la población de niños a partir de la siguiente tabla. Entonces, en el primer paso vamos a hallar los puntos medios de la tabla de frecuencia. Los puntos medios se hallan en base a la tabla de frecuencia, entonces se suma el total de las edades. Entonces se suma 0 más 4 y esto se divide en 2. Así se hace con todos los datos proporcionados por la tabla, es decir, 4 más 8 dividido 2, 8 más 12 dividido 2. Y esos valores nos servirán pues más adelante. Esos valores se podría decir que es como la marca de clase de la tabla. En el segundo paso, pues vamos a sacar el valor de n. Para sacar el valor de n, pues vamos a sumar el total el total de los valores de los datos de la fila de la frecuencia, la cual sería 7 más 11 más 7. Esto pues nos da un total de 25. Después proseguimos con sacar la media poblacional. Para sacar la media poblacional, multiplicamos la frecuencia por los puntos medios, por el valor de los puntos medios que ya sacamos en el primer paso. Esto lo multiplicamos cada dato y de ahí sumamos todos los datos y los dividimos en el número de n, que sería 25. Esta fracción nos quedaría 150 sobre 25, esto sería igual a 6.
Después vamos a sacar la varianza poblacional. Para sacar la varianza poblacional, primero escogemos los valores de los puntos medios y esto lo restamos con el valor que nos dio total en la media poblacional. Esto lo elevamos al cuadrado y ya hacemos como tal la operación completa. El primer dato quedaría 2 menos 6 al cuadrado. Esto nos da un total de 112. El segundo dato quedaría 6 menos 6 al cuadrado. Esto da 0. Y en el tercer dato, 10 menos 6 al cuadrado nos da un total también de 112. Estos tres datos los sumamos dándonos 224, lo cual nos va a servir para sacar la varianza. La varianza la vamos a sacar con el 224 dividido en 25, que 25 pues recordemos que es el valor total de n. Esto nos da 8,96 y pues para la desviación vamos a sacar el exponente de 8,96 y nos va a dar un total de 2.9933. En el sexto punto ya vamos a entrar con el tema de probabilidad, el cual nos pide el siguiente caso. Supongamos que lanzamos una moneda y un dado y que el espacio muestral S consta de dos elementos. El espacio sería C1, C2, C3, C4, C5, C6, C1, C2, C3, C4, C5 y C6. A sale cara y un número impar. B sale un número primo y C sale sello y un número impar. Eso es lo que nos pide sacar de probabilidad. En el caso A, la cual dice sale cara y el número impar, los números impares del dado pues es 1, 3 y 5. Por tanto, pues el resultado del caso A sería cara 1, cara 3 y cara 5. En el caso B nos pide que si sale un número primo. Entre los números primos, entre el 1 y el 6, son el 2, el 3 y el 5. Pues aquí no nos pide, no nos especifica si cara o sello, entonces en general cara y sello. En cara y sello, entonces la solución del caso B sería cara 2, cara 3, cara 5, sello 2, sello 3 y sello 5. Y como último enunciado que nos pide, dice sale sello y un número impar. Nuevamente, pues los números impares es 1, 3 y 5. Entonces, la solución de este caso sería S1, S3 y S5. En el séptimo punto nos pide lo siguiente. En el acuario se tienen solo dos especies de peces. El 40% de los peces son de especie azul, el 60% son de especie roja. El de especie azul, el 30% son machos, mientras que el de especie roja, el 40% son hembras. Nos pide seleccionar, nos dice que si seleccionamos un pez hembra, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea de especie azul? Aquí vamos a utilizar el teorema de Bayes. Vamos a empezar calculando la probabilidad total para elegir una hembra. Entonces, para esto hay que tener en cuenta y hacer un diagrama del árbol. En este diagrama del árbol vamos a empezar, pues tenemos dos especies. Una es la roja, la otra es la azul. Y de cada especie está hembra y macho. Entonces, en la especie azul dice que hay 30 machos, 30% de machos. Por tanto, se infiere que hay 70% hembras en la especie azul, mientras que en la especie roja, el 40% son hembras. Y también se puede inferir pues que el 60% son machos. Entonces aquí vamos a empezar calculando la probabilidad total para elegir una hembra. Empezamos pues con el 0,70, que como ya dijimos es el total que se infiere el total de hembras de la especie azul. Esto pues se multiplica por el total de especies en el azul, el cual es el 40%. Entonces la multiplicación queda 0,70 por 0,40. Lo mismo se hace con la otra especie, pero con la especie roja. 0,40 que es el total de hembras que dice que se tiene por 0,70 que dice que es el total del porcentaje en especie roja. Esto pues como tal quedaría 0,28
y 0,24. Estos dos resultados se suman dando un total de 0,52. Y ya pues para sacar como tal la probabilidad que nos pide, tenemos que utilizar el teorema de Bayes. Para esto pues vamos a utilizar la fórmula, la cual sería 0,70 por 0,40, y esto se divide en 0,52, que fue el total que ya sacamos anteriormente. Esto nos da un total de 0,28 dividido en 0,52, dándonos un total de 0,5385. Esto pues se multiplica por 100 para que quede el resultado en porcentaje, dándonos un porcentaje de 53%. Ese es el porcentaje que tenemos, o la probabilidad que tenemos de que saquemos un pez hembra y que sea de especie azul.